Vamos a repasar la fórmula. Dice entonces que si A es mayor a 12, solamente me coloque estos signos que yo coloqué acá. Entonces, si yo escribo un 13, no me va a jalar la información que yo tengo en esta hoja de cálculo. Ahora, en caso sea mayor a 0, entonces puede ser de 1 a 12, por ejemplo, me busque el dato que yo coloqué, el número que yo coloqué en código en esta celda, me busque en la hoja de cálculo stock, yo le puse stock, y me lo busque en la columna a donde yo coloqué los códigos, que en este caso es la columna A, y luego busque siempre en la hoja de cálculo stock, pero en la columna B4 a B15 es donde yo coloqué entonces los nombres de los productos. Si eso se cumple, entonces me van a colocar el nombre del producto, si ese producto existe. En todo caso, que el número que yo coloque en código sea igual a 0, también me va a colocar estos signos, porque no hay ningún producto que tenga el código 0. Vamos a presionar entonces ahora Enter. Solo vamos a corregir aquí el error, y es que aquí debemos de colocar que es hasta, ¿verdad? Hasta con los 2 puntos. Entonces, de B4, de la fila B4 hasta B15. Presionamos entonces Enter y ahora sí, automáticamente, y vamos a verificar que el producto 3, en este caso es asfalto RC-250. Bien, entonces, si yo coloco, por ejemplo, acá el producto número 5, vamos a revisar, y dice que el producto 5 es yeso. De esta manera, entonces, es como nosotros podemos asignar la función buscar, función sí y función buscar. En este caso, que nos servirá para que a través de los criterios que nosotros le colocamos a toda nuestra fórmula, entonces a través de y la evaluación del dato que nosotros coloquemos acá, me muestre un dato específico en la celda descripción. Algo importante es que nosotros podemos seleccionar desde este puntito verde que pueden ver acá al final, en la esquina derecha de nuestra celda. Podemos arrastrarlo, seleccionarlo con clic izquierdo y seleccionarlo y arrastrarlo hacia abajo para que nuestra fórmula funcione con todos los datos que están en la columna de descripción, para ahorrarnos entonces nuestro trabajo. Bien, ahora vamos a utilizar la misma fórmula para las unidades de medida. Lo que vamos a hacer es, en este caso, es solamente copiar toda la fórmula. Recordemos que esta es la fórmula que tenemos para la descripción. Lo único que vamos a hacer es, vamos a copiar entonces la fórmula. No estamos copiando lo que está aquí adentro. Estamos copiando la barra de fórmulas, todo lo que está en la barra de fórmulas, y vamos a colocarlo. Vamos a ir nuevamente. Vamos a darle copiar. Y ahora lo vamos a poner ahí. Pero ¿qué vamos a hacer? Porque recordemos que lo que me está mostrando aquí es el dato del producto. Pero nosotros no queremos el dato del producto en este caso. Nosotros queremos la unidad de medida que corresponde a cada tipo, a cada producto. Dependiendo entonces el número el código que yo coloque aquí, ¿verdad? Entonces en este caso me debería de colocar alambre negro recogido número 08. Su unidad de medida es el kilogramo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que colocar acá la unidad de medida. ¿Y cómo hago eso? Recordemos que solamente he copiado la misma fórmula que coloqué acá. La copiamos en este lado, y lo que vamos a hacer es solamente cambiarle el número de columnas que corresponde a unidad de medida. En este caso es de C, la columna C y fila 4, a la columna C y fila 15. Entonces eso nosotros lo seleccionamos, y recordemos, vamos a repasar entonces
Si lo que yo coloque, si A5 es mayor a 12, me coloque solo espacios, solo barritas que ocupen este espacio. Vamos a hacer un ejemplo acá. Por ejemplo, voy a colocar un 13. Entonces, como este es mayor a 12, porque yo solamente tengo 12 datos, me va a colocar esto, ¿verdad? Pero dice que sí, entonces si es mayor a 12 me coloque esto y nada más. Ahí se queda la función. Dependiendo del código que se coloque en la columna A, así me va a funcionar entonces la fórmula, ¿verdad? Pero si yo coloco un número menor a 12, por ejemplo el 7, me coloca la descripción del producto y me lo busca entonces en la hoja de cálculo stock y en estas columnas de A4 hasta A15 y en la columna donde se encuentran los nombres de los productos. En este caso nosotros vamos a colocar la columna y la fila donde se colocan las unidades de medida y vamos a cambiar entonces acá por C4, que es donde inicia exactamente nuestros datos de unidades de medida, a C15, ¿verdad? Solo que vamos a cambiarlo aquí porque esto tenemos que hacerlo en la otra. Bien, vamos a hacerlo entonces en esta. Recordemos que copiamos solamente la fórmula y ahora vamos a decirle que las unidades de medida están en las columnas C, de C4 a C15. Entonces, solamente es de cambiar el nombre de la columna o el identificador de la columna en donde se encuentran nuestros datos, ¿verdad? En este caso que las unidades de medida se encuentran en la columna C. Y nuevamente podemos arrastrar y podemos observar entonces si vamos a verificar que, por ejemplo, el producto 7, que es grass, su unidad de medida es SAC. 7 grass SAC. Vamos a identificar el 12, por ejemplo, producto número 12 con código 12, aceite grado 40 y su unidad de medida es galón. 12, aceite grado 40 y galón. Bien. Vamos a ver entonces ahora la fórmula para el precio unitario. Y nuevamente lo que vamos a hacer es solamente copiar la fórmula, porque recordemos que si yo la hago correctamente en el primer producto, pues entonces los demás deben funcionar. Bien, ahora entonces vamos a evaluar y vamos a revisar en qué columna tenemos el precio unitario. Y es en la columna D. Entonces ahora vamos a cambiar en nuestra fórmula. Vamos a cambiarle, en vez de C, vamos a colocarle D. Y luego también de D4 a D15, que son los datos que nosotros tenemos. A D15. Entonces el precio unitario por un alambre, o sea, por el producto número 1 es 3.50. Vamos a revisar y es correcto. Vamos ahora a revisar, por ejemplo, el producto 12. Y vamos a ver si su precio es de 31. Lo único que nos queda es entonces configurar esta columna para que se nos muestre en moneda o en número. Y entonces así como se nos muestra el precio unitario por cada uno de nuestros productos.